Se reúnen en el Consejo de Seguridad de manera pronta y expedita, como suele suceder cuando se trata de proteger a Israel, a petición de Estados Unidos y del Reino Unido y de la anglósfera en general, respaldados por Canadá y Australia, en donde piden una respuesta diplomática unánime de condena al régimen de los ayatolas. Régimen es la palabra que se utiliza para deslegitimar todos aquellos gobiernos, a todo el conjunto de gobiernos que le hacen frente al orden liberal hegemónico que lidera Estados Unidos. El representante permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Robert Wood, manifestó que el Consejo de Seguridad tiene la obligación de no dejar acciones de Irán sin respuesta y acusa a Irán de violar la Carta de Naciones Unidas. Imagínese usted lo cínico y lo irónico del asunto. Estados Unidos diciendo que Irán es quien viola la Carta de Naciones Unidas. Es decir, para Estados Unidos no importan que en 6 meses Israel haya masacrado 33,000 palestinos, que no le pueden responder de igual manera. No importa que haya 14,000 niños asesinados, 8,000 mujeres asesinadas. No le importa que prácticamente Gaza quede inhabilitado. Para Israel, cero sanciones, cero condenas. De vez en cuando uno que otro consejillo de que de que Israel sea mesurado y diferencia entre blancos civiles y blancos militares, porque claro, los niños fallecidos, asesinados por Israel en la Franja de Gaza, dicen son daños colaterales. Bueno, por esta razón, Estados Unidos pierde legitimidad porque el mundo está observando y el mundo observa las incoherencias, el mundo observa el juicio selectivo de cuándo sí activar el derecho internacional y cuándo ignorar el derecho internacional. En ese sentido, pues, el representante de Rusia, Vasily Nevencia, ha calificado como un desfile de hipocresía y de doble rasero de Occidente. Repito, la reunión convocada por el Consejo de Seguridad en Nueva York a petición de Estados Unidos y del Reino Unido y del mismo Israel, Vasily Nevencia, el representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad, dice que es vergonzoso porque es de puro doble rasero. Cita textual de lo que dice Vasily Nevencia, el representante de Rusia en el Consejo de Seguridad, es lo siguiente. Ustedes saben muy bien que el ataque a una misión diplomática es un casus belli. Ojo, Ecuador, escuchen bien lo que dice el diplomático ruso. Dice, ustedes saben muy bien que el ataque a una misión diplomática es un casus belli. Según el derecho internacional, un país puede responder militarmente. Ojo con eso, Ecuador. Y si las misiones occidentales fueran atacadas, Occidente no dudaría en tomar represalias y demostrar fuerza, porque para Occidente todo lo que concierne a misiones occidentales y a los ciudadanos occidentales es sagrado y debe ser protegido. Sin embargo, cuando se trata de otras embajadas y de otras personas, Occidente hace oídos sordos. Navili Demencia, señaló que Teherán tenía motivos para lanzar el ataque y fue una respuesta a la vergonzosa inacción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una respuesta al flagrante ataque de Israel contra Damasco, y eso que no era la primera vez. Por su parte, el representante de Irán, Amir Said, defendió el derecho inherente de su país a la autodefensa, tal y como lo estipula el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Describió el ataque a Israel como necesario, proporcional, preciso, cuidadoso y apuntando solo a objetivos militares, dice Amir Said, representante de Irán ante Naciones Unidas, y dice, lo hemos realizado con cuidado para minimizar la escalada potencial y prevenir daños de civiles. El diplomático iraní ha advertido que su país responderá de manera proporcional si Estados Unidos inicia una operación militar contra Irán, al tiempo que afirmó que Irán no busca la escalada ni un conflicto con Estados Unidos. Le vuelve a repetir, apártate Estados Unidos, que la bronca es entre Israel e Irán. Duras las palabras y el posicionamiento de Rusia. Les comparto una cápsula que han realizado muy bien los compañeros de RT. Y duras acusaciones por la actual escalada de la crisis en Oriente Medio, la situación reveló las discrepancias entre todos los participantes de la reunión
Y mientras Estados Unidos y sus aliados salieron a defender enérgicamente a Tel Aviv, Moscú lo llamó un desfile de hipocresía e instó a no emprender más acciones que puedan agravar el conflicto. Elena Villar tiene los detalles. Hola Elena, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué nos puedes contar? Convocado de urgencia a petición de Israel ha comenzado con la intervención del propio secretario general de Naciones Unidas. Antonio Guterres ha hecho un resumen del ataque iraní contra Israel y también ha recordado que esto sucede tras el previo ataque de Israel al consulado iraní en Damasco el 1 de abril. Por un lado, ha asegurado que las represalias con el uso de la fuerza están prohibidas, pero también que el principio de inviolabilidad de edificios diplomáticos debe respetarse. Rusia ha denunciado que lo sucedido es producto del doble rasero aplicado por el Consejo de Seguridad de su silencio tras el ataque de Israel a las instalaciones diplomáticas de Irán. Ya dijimos que era necesario un mensaje contundente y unido, ha recordado Vasily Nevencia. También ha recordado que, por ejemplo, Israel bombardea Siria y los países occidentales no dicen nada. Nevencia ha pedido a Israel que renuncie a emprender más acciones de violencia en Oriente Medio. Ampliamos sus palabras. Estados Unidos, Reino Unido y Francia, de hecho, se negaron a confirmar que los principios de base del derecho internacional sobre la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y consulares, estipulada en las convenciones de Viena, debían aplicarse de igual manera por todos los estados. Y vemos el resultado de esto. Ustedes saben muy bien que un ataque contra una representación diplomática, según el derecho internacional, es un casus belli. ¿Qué habría pasado si se hubiera atacado representaciones occidentales? Pues ustedes habrían tomado medidas y habrían explicado con buenos argumentos el porqué de su respuesta, porque todo lo que tiene que ver con misiones occidentales y ciudadanos occidentales es algo sagrado que debe defenderse. Pero cuando se trata de otros estados, su derecho, incluido el derecho a la legítima defensa y a proteger a sus ciudadanos, esto es otra cosa, no es lo mismo. Entonces es cuando sacan a la luz su argumento predilecto sobre la falta de información, etc. Y esta vez tenemos aquí en esta sala un desfile de hipocresía y la aplicación de ese doble rasero tan vergonzante de observar. En este sentido, también se ha pronunciado el representante iraní, ha asegurado que la operación se llevó a cabo como autodefensa, que las medidas fueron proporcionadas y que solo atacaron objetivos militares. El representante iraní ha asegurado además que no deben ignorarse las causas raigales de la situación, la masacre en Gaza, y que Estados Unidos ampara a Israel en sus atrocidades. Vamos a ampliar sus palabras. Agradecemos a los miembros del Consejo que condenan el ataque armado de Israel contra nuestra sede diplomática en Damasco. Lamentablemente, otros miembros, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Francia, han optado por hacer la vista gorda y obviar las causas que han contribuido a la situación actual. Con este comportamiento hipócrita, estos tres países han acusado falsamente a Irán sin tener en cuenta su propia incapacidad a la hora de mantener los compromisos de paz y seguridad en la región. Estados Unidos, por su parte, ha condenado tajantemente un ataque que ha calificado sin precedentes contra Israel por parte de Irán. Su representante ha acusado a Teherán de violar repetidamente el derecho internacional y ha recordado que apoyan el ejercicio de derecho a la autodefensa. También han avanzado consecuencias contra Irán en la ONU. Vamos a ver. En los próximos días y en consulta con otras naciones miembros, Estados Unidos estudiará medidas adicionales para pedir cuentas a Irán, aquí en la ONU. De manera inmediata, el Consejo de Seguridad debe condenar rotundamente las acciones agresivas de Teherán y exigir que este país y sus aliados y agentes detengan sus ataques. Estados Unidos también apoya el ejercicio de Israel de su derecho inherente a la autodefensa ante esta agresión. Y quiero dejarlo claro, si Irán o sus agentes toman medidas contra Estados Unidos o Israel, Irán tendrá que rendir cuentas. Israel ha acusado a Irán de estar gobernado por un régimen que no difiere del Tercer Reich y de Hitler. El representante israelí ha asegurado que es un Estado terrorista que intenta el dominio mundial y ha acusado a Teherán de estar detrás del ataque de Hamás del 7 de octubre y ha pedido al Consejo de Seguridad que tome medidas. Vamos a ampliar sus palabras. Irán no puede esconderse detrás de sus apoderados porque ahora se manifestó como Estado que patrocina a terroristas. Por lo tanto, así se lo debe tratar. Irán es el mayor violador de los derechos del mundo y este régimen no puede tener lugar en la ONU. El Consejo debe tomar medidas. Hay que imponer sanciones a Irán y declarar a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista.
Pues ya ven ustedes ese breve repaso de las posturas de los diferentes miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y empiezo por aclarar algunos puntos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el único órgano del sistema de Naciones Unidas cuyas resoluciones son vinculantes, obligatorias, coercitivas. ¿Qué significa? Que si logran sacar una resolución, esa resolución se tiene que respetar, aunque hipócritamente Estados Unidos, cuando hace un mes sacaron una resolución que condenaba a Israel y le pedía el alto el fuego con Gaza, dijo, no es vinculante, pero claro que sí es vinculante en términos del derecho internacional. El Consejo de Seguridad se compone de 15 países. De esos 15 países hay 5 permanentes y 10 no permanentes. ¿Qué significa los 5 permanentes? Son los ganadores directa o indirectamente de la Segunda Guerra Mundial. China y Francia, que no ganaron la guerra, pero quedaron del lado de los ganadores, más Inglaterra, más Estados Unidos, más primero la Unión Soviética y después su heredera Rusia. Estos 5 tienen derecho de veto. ¿Qué significa el veto? Que si uno de ellos vota en contra de alguna resolución, entonces la resolución se invalida. Eso en cuanto a los permanentes. Después tenemos los no permanentes. Los no permanentes son 10 países que supuestamente representan todas las regiones geográficas del planeta. Estos se rotan cada 2 años. 5 lo hacen en años pares y 5 lo hacen en años nones, de tal suerte que entre ellos siempre van a coincidir únicamente un año, pero cada uno tiene un bienio. No se pueden reelegir los países de manera inmediata, por lo que si, por ejemplo, Sudáfrica, representando a África, quiere permanecer en el Consejo de Seguridad, debería estar 2 años, después pasan otros 2 años y entonces puede volverse a reelegir, pero no podría hacerlo de manera ininterrumpida. Y ahí, en el Consejo de Seguridad, es donde justamente empezaron a promover sanciones contra Irán. La pregunta es, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que se encargaron de evitar que Irán pudiera poner en el Consejo de Seguridad el tema de los ataques de Israel en contra de la embajada suya en Damasco, ahora se van a salir con la suya y si van a lograr que el Consejo de Seguridad se vaya directamente contra Irán. La pregunta es, ¿lo permitirá Rusia? ¿Lo permitirá China, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad? Esta es la postura de Rusia, la postura oficial de Rusia, la cual dice lo siguiente: expresamos nuestra extrema preocupación por otra escalada peligrosa en Oriente Medio. Instamos a todas las partes implicadas a que actúen con moderación. Esperamos que resuelvan los problemas existentes por medios políticos y diplomáticos. En su cuenta oficial de Telegram, que es en donde generalmente el gobierno ruso pone la mayor parte de sus posiciones oficiales, declara lo siguiente: declaración del Ministerio del Exterior sobre el ataque contra el territorio de Israel. Cancillería de Rusia, cuenta oficial, cuenta verificada en Telegram. Y pone lo siguiente: esta es la posición oficial de Rusia, que me parece que se la deja bastante clara al gobierno de Israel y a Estados Unidos principalmente. Y ahora les voy a hablar también del altercado que tuvieron María Zaharova, la portavoz del Ministerio del Exterior, con la embajadora israelí, la cual exige a Rusia una condena a Israel y prácticamente Zaharova le responde: ¿usted recuerda, embajador, usted recuerda cuando Israel condenó los ataques ucranianos contra población civil de Rusia? Yo tampoco, dando a entender pues que Rusia no condenaría a Irán. Así las cosas. Dice Rusia lo siguiente: esta es la versión oficial del Ministerio del Exterior, la versión más completa. En la noche del 14 de abril se lanzó un gran número de misiles y drones contra el territorio de Israel. El Ministerio de Exteriores iraní indicó que el ataque fue emprendido en el marco del derecho a la legítima defensa, en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU, en respuesta a los ataques contra objetivos de Irán en la región, incluido el bombardeo de la sección consular de la Embajada iraní en Damasco el pasado 1 de abril, que nuestro país condenó enérgicamente. Desafortunadamente, el Consejo de Seguridad de la ONU, y miren, lo ponen en negritas, no pudo responder adecuadamente al ataque contra la misión consular iraní debido a la posición de Occidente.
expresamos nuestra extrema preocupación por otra escalada peligrosa en la región. Hemos advertido en repetidas ocasiones que la incapacidad para resolver las múltiples crisis en el Oriente Medio, que a menudo se ven alimentadas por acciones provocativas e irresponsables, ante todo en la zona del conflicto palestino-israelí, causará un aumento de las tensiones. Pone una manita apuntando hacia arriba y dice lo siguiente: hacemos un llamamiento a todas las partes implicadas para que actúen con moderación. Esperamos que los estados de la región resuelvan los problemas existentes por medios políticos y diplomáticos. Creemos que es importante que los actores internacionales constructivos contribuyan a ello, y ponen ahí el link de la declaración in extensus, es decir, la más extensa. Bueno, una vez que Rusia no va a permitir que desde el Consejo de Seguridad pase nada contra Irán, y que China también se ha negado a condenar a Irán, las cosas más o menos van quedando claras. En su papel de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Rusia y China tienen capacidad para vetar, para votar en contra y congelar cualquier intento de sanciones desde el Consejo de Seguridad en contra de Irán. De hecho, se especula que Irán avisó a Rusia y avisó a Estados Unidos 72 horas antes de los ataques que lo haría porque tenía que vengar el honor, pero haría un ataque proporcionado y solo contra objetivos militares. Por esta razón es que Israel, que no lo creía, pues solamente quedó pasmado cuando lo vio. Una vez que en el Consejo de Seguridad habrá inacción y que ni China ni Rusia se prestarán para sancionar a Irán, y que Irán ha advertido, y esto lo han venido reiterando una y otra vez, que si Israel intenta dar cualquier tipo de respuesta militar, Irán contraatacará con un poder de destrucción 10 veces mayor que el que ya se vio. Y el domo de hierro no fue suficiente para detener esos ataques que dice Irán escalando progresivamente. La famosa cúpula de hierro quedó bastante exhibida, al punto pues que la embajada iraní en Venezuela hicieron un comentario que la verdad a mí me desconcertó. Yo originalmente pensé que estaba hackeada, pero después ya confirmé que sí es la cuenta verificada de la embajada, que me pareció, dije, en verdad, ese es el lenguaje diplomático. Pero bueno, la verdad es que están en el mismo, digamos, sincronía de guerra beligerante. Miren ustedes lo que dice la embajada de Irán en Venezuela. El impacto preciso de drones y misiles iraníes contra objetivos militares destruyó el mito de la invencibilidad de Israel y la cúpula de hierro. Cuenta verificada, no lo estoy inventando yo, es la cuenta verificada de la embajada de Irán en Venezuela, y dice: de ahora en adelante, en vez de cúpula de hierro, debería llamarse colador con muchos agujeros. Repito, la embajada de Irán en Venezuela, dice que el muro o el domo de hierro o la cúpula de hierro que supuestamente hace invencible a Israel, de ahora en adelante, en vez de cúpula de hierro, debería llamarse colador con muchos agujeros. ¿Ustedes qué piensan? Y publican este video porque Israel ha estado insistiendo que detuvo el 99% de los ataques de Irán. Israel afirma que detuvo el 99% de los ataques de Irán, pero nada más en un video de unos 5 a 10 segundos vemos cómo 4 artefactos logran impactar con bastante precisión lugares que le duelen al gobierno de Israel. Y miren ustedes, algo sorpresivo. Joe Sleepy Biden, que había estado blofeando en contra de Irán, diciendo que Irán se iba a tragar sus palabras y que iba a recibir una tremenda reprimenda por parte del gobierno de Estados Unidos, se baja del barco y le dice a Benjamín Netanyahu que no participará en un contraataque contra Irán.
no participará Estados Unidos en un contraataque contra de Irán. Esto es lo que publica CNN en español y luego nosotros, al contrastarlo con otra fuente, en este caso la agencia de noticias EFE, efectivamente la misma noticia se replica como noticia de última hora y dice: Estados Unidos no se unirá a ninguna acción de represalia que Israel tome en contra de Irán. Las elecciones en Estados Unidos se acercan. Los demócratas en este momento están teniendo una crisis de popularidad muy fuerte porque la gente que vota históricamente al Partido Demócrata está muy enfadada con Israel, pero muy enfadada con Israel por lo que hace con los palestinos, pero también está enfadada con el hecho de que el gobierno de Estados Unidos ha gastado más en atizar la guerra en Ucrania en contra de Rusia que atendiendo los problemas que le duelen a la población civil, a la población de a pie. Y bueno, básicamente, para Joe, el Sleepy Biden, en este momento es bastante complicado meterse a otra guerra porque, ojo, si Irán, de hecho hay medios de comunicación que dicen que no fueron 200 únicamente, hablan de 350 proyectiles entre drones, misiles balísticos, 350 proyectiles, con lo cual dice Irán, si Israel insiste en responder de cualquier manera, nosotros vamos a atacarle con 10 veces más fuerza de lo que lo estamos haciendo hasta ahora. Y esto ha servido, ¿saben? Dicen que el miedo no anda en burro, así decimos en México, que el miedo no anda en burro, y esto ha hecho que Estados Unidos diga: oye, Israel, date por bien servido. Si en la narrativa estamos diciendo que pudiste detener el 99% de los ataques, ya sí déjalo, veámoslo como una victoria y digámosle a la gente que ganaste, porque ya no le respondas a Irán, porque si te va a atacar 10 veces más, te va a exhibir